siguiente sesión que se denomina Competitividad, un esfuerzo público-privado, invitamos al escenario a Fernando Zavala, presidente del Consejo de Competitividad, y a Magali Silva, asesora líder de la Gerencia General del Banco Central de Reserva del Perú. Por favor, llevámonos con un aplauso. Buenos días con todos. Bueno, primero agradecer nuevamente a IPADE por esta invitación, a la presidenta Elena Conterno, al presidente de CADE, Lucho Estrada, y al equipo directivo de IPADE y del CADE. Hoy, al igual que el año pasado, les vengo a hablar de competitividad. Y la verdad que veo que la presentación que se ha hecho justamente antes que yo está muy alineada con lo que queremos presentarle nosotros. Nosotros no tenemos un horizonte al 2050, un horizonte al 2035, y lo conversábamos con Juan José Garrido, a quien felicito por esta iniciativa. Queremos ese escenario número 2, que es ese Perú desarrollado. Pero para eso tenemos que trabajar de forma intensa en los próximos años. Antes de empezar ya a hablar sobre los retos y avances que hemos tenido en el Consejo Privado de Competitividad, quiero que hagamos memoria en esta misma sala hace 2 años. Julio Luque, presidente de IPADE en ese momento, lanza la idea de crear un Consejo Privado de Competitividad. Y Julio en ese momento además nos dice que durante 10 años había estado tratando de lanzar este Consejo Privado de Competitividad y finalmente lo había podido hacer. Y ahí me pide que asuma la presidencia. Y hemos venido trabajando desde marzo del 2018 en los temas que ahora les voy a presentar. Ya presentamos un primer informe y hoy día presentamos el segundo. Cuando Julio lanza lo que fue la iniciativa del Consejo Privado de Competitividad, habla de 3 objetivos muy importantes. Uno, primero, articular entre el sector privado para ser más competitivos. 2, habla de articular mejor entre el sector público y el sector privado. Y 3, dice, del sector privado tenemos que hacer propuestas de política pública que realmente tengan impacto en la competitividad. Y dentro de ese contexto dice también no solo pensar en el corto plazo, sino que como empresarios tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Y es así que se crea el Consejo Privado de Competitividad. Y quiero también hacerles referencia a esta página que puse también el año pasado de la situación que nosotros encontramos, que era la relación entre el sector privado y el sector público. No compromiso, muchas veces no compromiso del privado o del público por mejorar la competitividad. Desconfianza, es decir, muchas veces no nos podíamos sentar juntos a hablar sobre estos temas de competitividad. Había desinterés, había falta de capacidad y finalmente esto se traducía en una lentitud. Lentitud a veces terminaba en más burocracia y finalmente tenía impacto en que la economía no crecía al nivel que nosotros quisiéramos. Y nosotros lo que planteábamos y lo seguimos planteando es, oye, convirtamos ese círculo en un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso que significa generemos la confianza entre el sector público y el sector privado para hacer buenas políticas. Eso se traduce en colaboración y esa colaboración tiene que crear consensos. Y cuando hablamos de consensos, finalmente podemos llegar a hacer propuestas de política pública que se implementen en el mediano y largo plazo. Ahora quiero contarles cómo estamos en el tema de competitividad. Y quiero, antes que nada, hacer una reflexión. En resumen, no estamos bien. Y también es cierto que lo que hemos tenido en los últimos 18 meses es cambio de presidentes, rotación permanente de ministros, conflictos que se agudizaron además entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y además el cierre del Congreso. Era imposible realmente avanzar en términos de las medidas que necesitamos en competitividad. Entonces, hemos retrocedido 2 posiciones, además seguimos a media tabla.
Entonces sigue siendo vigente y hoy día además con mayor énfasis es urgente impulsar la competitividad en el país. Dicho esto, y a pesar de ese contexto complicado que hemos tenido en el año 2019, quiero compartir con ustedes avances. Quizás son resultados intermedios, no finales, pero son avances en ese objetivo de mejorar la competitividad y la productividad en el Perú. Se creó, como les conté, en el año 2018, en marzo. El año pasado les entregamos un informe, el primer informe de competitividad, 77 propuestas. Cosas interesantes. Uno primero, después de esa reunión que tuvimos en noviembre, en enero se formalizó y hoy día el sector privado a través del Consejo Privado de Competitividad se sienta en el directorio del Consejo Nacional de Competitividad. Este Consejo Nacional, vamos a ver más adelante, ha aprobado ya algunas medidas importantes que esperemos implementen en el corto y mediano plazo. Además, hemos trabajado con 9 comités técnicos público-privados donde hemos entrado a detalle en los diferentes temas que competen a competitividad. Ahora, muchas veces se piensa que competitividad es solo los temas empresariales, solo los temas para que las empresas sean más rentables. No, competitividad es un concepto transversal que va desde temas de institucionalidad, que va contra la lucha contra la corrupción, temas de servicios públicos, cómo hacer para tener mejor salud, cómo tener mejor infraestructura y también de temas de capital humano, de tecnología, etc. Entonces realmente son temas transversales que hemos venido trabajando en 9 comités técnicos en varios y también con varios ministerios. Cuando el Congreso estaba en funcionamiento también avanzamos de forma importante con la Comisión de Economía y parte de nuestro trabajo es en enero ir por lo menos a 10 grupos políticos a presentarles nuestras propuestas de competitividad y a partir de que se instale el nuevo Congreso volver a insistir en los temas que realmente creemos nosotros que nos pueden llevar a ese Perú más desarrollado. Este trabajo de los últimos meses ha tenido 2 impactos importantes, que son estos 2 documentos aquí que han sido aprobados en el Consejo de Competitividad y están en proceso de implementación. Uno es el Plan Nacional de Competitividad, es decir, nosotros hicimos propuesta como sector privado y esto se tradujo en un plan nacional con 84 medidas, un plan de los próximos 10 años. Y el segundo, también propuesto aquí en CADE el año pasado desde el Consejo Privado, es tener un plan de infraestructura. Y se aprobó el plan de infraestructura, 52 proyectos priorizados, más de 100.000 millones de soles invertidos que se tienen que invertir. El concepto que teníamos nosotros es el sector privado tiene que tener un norte para saber a dónde va la infraestructura en el país para participar, pero también que le sirva, digamos, como parte, digamos, de saber cuál es la logística con la cual va a contar en el mediano y largo plazo. Entonces, 2 documentos súper interesantes que marcan un derrotero de lo que se puede hacer en competitividad. Ahora, de las 77 propuestas que presentamos el año pasado, ¿cuántas han sido consideradas por el sector público? 53, 69%. Y quizás lo más importante es que casi de los 7 temas que presentamos, se han tomado casi más del 60% en cada uno de los temas. Y esto ya está o en el Plan Nacional, o ya han sido aprobados, o está en la agenda ya formal de un ministerio. Así que ha sido un avance importante. Ahora quiero contarles brevemente algunos de los temas que planteamos en el 2019, dónde estamos, y después plantearles cuáles son las novedades del 2020. En infraestructura, sabemos el diagnóstico, 63% en ejecución de obras públicas retrasadas. Y ahí planteamos 2 conceptos súper importantes. Primero, desarrollar un plan de infraestructura, ya se aprobó. 2, contratar PMOs, el sistema que utilizó los panamericanos para que sean tan exitosos, contratando estos PMOs que realmente se encargan de toda la ejecución. Bueno, logramos que ese concepto no solo se quede a nivel de los panamericanos, sino que ahora se pueda aplicar a grandes obras de infraestructura. Es decir, ya es parte
del sistema público para ejecutar proyectos. Creo que este ha sido un avance importantísimo. Y bueno, les cuento que ayer además, no creo que lo hayan podido leer, salió el decreto de urgencia 018, que además habla sobre estos proyectos de infraestructura y recoge por lo menos 6 de las propuestas que hicimos el año pasado en el tema de infraestructura, en términos de cómo facilitar los permisos, cómo, digamos, hacer muchas de las licitaciones más transparentes, etc. Entonces, 6 de las propuestas que habíamos propuesto han sido recogidos ayer en el decreto de urgencia, así que quiero felicitar, no he visto a la ministra todavía, que debe estar por llegar, pero realmente felicitaciones porque ese es un avance súper importante. En infraestructura sentimos que se han tomado las propuestas. Ahora, volver a recalcar, una cosa es hacer la propuesta, otra cosa es que se tome la propuesta y la otra es que se implemente la propuesta. En este, por ejemplo, es donde yo siento que hemos avanzado menos y pensaba que íbamos a avanzar más. En el CADE del año pasado planteamos la Junta Nacional de Justicia, aportamos mucho a lo que fue la discusión de cuál era el mejor mecanismo, se aprobó la ley y hasta ahora no tenemos la Junta Nacional de Justicia aprobada e implementada, pero esperamos que en las próximas semanas, antes de fin de año, tengamos ya la Junta Nacional que nos permita tener mejores sistemas para revisión, para la designación de jueces y fiscales. Y dentro de las propuestas que hicimos es también cómo tiene que ser la carrera dentro del Poder Judicial, los sistemas de evaluación que se tienen que hacer, y esperamos que en esta segunda parte del proceso nos tomen en cuenta en términos de las propuestas que hemos hecho. Pero ahí es un caso típico de no solo hacer la propuesta, sino cómo hacemos que se implemente. Todos conocemos la importancia del capital humano. 46% de las empresas enfrentan dificultades para cubrir vacantes y el 42% de las personas que llegan a las empresas solo han terminado secundaria. Y ahí planteamos 4 temas importantes. Secundaria técnica, creación de consejos sectoriales sobre la base del trabajo gremial, que es el que conoce realmente lo que pasa en los sectores, potenciar la plataforma Ponte en Carrera y promover y orientar becas hacia carreras productivas. De estas 4, 3 están en el plan, esperamos implementarlas en los próximos meses, y la 4ª ya está en ejecución, se ha priorizado todos los temas STEM, así que estamos contentos de que Pronavec ha tomado esto y está avanzando. Mercado laboral, hicimos varias propuestas. Quiero que se fijen en el número que está ahí, 648 personas. En 2016, solo 648 personas en el Perú utilizaron la modalidad de teletrabajo. Cuando mi equipo me lo presentó, le dije, se han equivocado. Le dije, le falta un 0, 2 ceros o 3 ceros. Y realmente revisaron y era cierto. Y comparamos con México, 2.6 millones, con Colombia, 500.000. Entonces lo que hicimos es, en la propuesta del Consejo el año pasado, hacer una propuesta para adecuar la normatividad. Ya la hemos conversado con el Ministerio de Trabajo, creemos que va a salir. Hoy día la normatividad casi tienes que instalar una oficina completa en tu casa para hacer teletrabajo. Así no va a funcionar. Entonces, la normativa está, la propuesta está, creemos que va a funcionar. El segundo tema importante en laboral, creo que todos lo conocen, más de 500.000 de personas, de trabajadores formalizados. El sistema del régimen laboral agrario ha funcionado y esperamos, esto además había sido aprobado por el Congreso, esperamos que salga en las próximas semanas porque es una normativa que va a tener mucho impacto. Es más, nosotros en el documento hemos propuesto ampliarlo a algunos sectores adicionales. Logística, hicimos planteamientos para reducir casi en 1/4 lo que significa los trámites que se necesitan para la exportación. Ambiente de negocios, una cifra impactante, 14 normas generales salen por día, que de alguna manera, de alguna medida, un empresario debería estar revisando. Entonces lo que planteamos es el análisis de calidad regulatoria obligatorio para el gobierno nacional, planteamos además que sea regional y local. En nacional sentimos que la implementación está al 50%, todavía falta ajustar más, pero hay la intención de hacerlo, pero sí creemos que tenemos que seguir al regional y al local. Y
nos enfocamos también en todo lo que eran los trámites del sector minería. Hace 20 años solo había un sector que revisaba los trámites de minería, hoy día son 5 sectores. Entonces, claro, necesitamos una ventanilla única digital, eso es bueno, ya salió, ahora falta que se implemente, con eso vamos a simplificar trámites y también ayudar a que los procedimientos salgan más rápido. Ciencia y tecnología, 0.12% del PBI, de los números más bajos en el mundo, queremos ir a 1%, y acá tengo 2 buenas noticias. Se aprobó por decreto de urgencia la ley de beneficios tributarios. Solo para que tengan una idea, porque ahí hay también una culpa nuestra, solo 14% del presupuesto que el Ministerio de Economía había designado para beneficios tributarios para promover la innovación se utilizó. Solo 14%. Entonces, les pido, revisen esa norma, se ha mejorado, se ha simplificado, porque es un beneficio que realmente puede hacer que este número cambie. Creación del portal único para ciencia y tecnología. Está la presidenta de Concitec por acá. Ya tenemos el portal listo a nivel de Concitec. Ya los otros organismos han comenzado a hacer la actualización. Ya sabemos quiénes son los expertos. Ya sabemos qué laboratorios existen en el Perú, ya sea público o privado. Ahora falta tener la plataforma unificada y la presidenta de Concitec me ha prometido que viene el próximo CADE y dice ya está listo y funcionando. Ahora, eso fue el 2019. Ahora quiero contarles un poco el informe del 2020, que si no me equivoco lo deben tener en sus carpetas. Estamos hablando de 380 páginas. Es una buena lectura, se las recomiendo para el fin de semana. Y si no, tienen un resumen, un brochure que se lee exactamente en 20 minutos y lectura veloz en 10 minutos. Pero les pido que realmente lo revisen, porque es un trabajo extraordinario que nos marca una ruta de lo que tenemos que hacer hacia futuro. Ahora, sí quiero contarles que en este informe del 2020 hay algunas cosas interesantes, a diferencia del de 2019, que también era muy interesante, pero digamos, 19 eran 7 factores y 77 propuestas. Lo que hemos hecho este año es agregar 2 propuestas más. Salud y todo lo que tiene que ver con el sistema público, del servicio público. Hay 13 propuestas nuevas y también se hace un seguimiento a las propuestas. Hemos hablado, una cosa es hacer una propuesta y otra cosa es que realmente esa propuesta se implemente. Por ejemplo, abran la página 348, ahí hemos hecho un resumen de ese capítulo en términos de cómo se tiene que hacer el seguimiento. Entonces ponemos, 1, ¿cuál es la propuesta? 2, el avance, ponemos un semáforo, rojo, amarillo, verde, si es que está implementándose o no. Ponemos cuál es el actor clave, entonces le ponemos foco y luz, oye, este es el ministerio, esta es la dirección, que tiene que implementar tal o cual medida y la herramienta que se necesita para implementar esto, decreto supremo, ley, coordinación, etc. Entonces, creemos que esto además va a ser una buena metodología para el Ministerio de Economía, para los ministros, para poder hacerle seguimiento a los temas de competitividad. Como sabemos, a veces es fácil hacer propuestas, lo difícil es saber cómo se implementa. Entonces estamos dándole un adicional al sector público para que trabajemos juntos en ese seguimiento tan importante e implementación. Ahora, de lo que hemos incluido en el 2020, quería rápidamente tocar 2 temas. Salud. Ayer hemos tenido todo un panel, así que no me voy a extender. El paciente espera, el paciente tiene... La verdad que el sistema de salud es de los retos gigantes que tenemos. Está segmentado y fragmentado. ¿Qué significa esto? Sin articulación y hay varios actores, salud, SIS, los privados. Así que ahí lo que estamos proponiendo, 1, que el sistema se ordene pensando en el ciudadano y no que el ciudadano se adapte al sistema que tenemos. Eso tiene que ver con la interoperabilidad. Y 2, que el sistema priorice el primer nivel de atención, por eso planteamos estas redes integradas. Un segundo tema, y creo que todos somos conscientes de este gran problema, y aquí estamos hablando de la eficiencia del sector público. El Consejo Privado de Competitividad, como ustedes saben, fue fundado por IPAE, pero ahora tenemos también empresas
que contribuyen y nos ayudan a que esto se pueda hacer realidad. Uno de los temas que discutimos en el último directorio es pongamos énfasis en lo que es eficiencia del sector público. Y quiero darles tres números. Uno primero, el tiempo promedio de permanencia de los directores generales. Sabíamos que este número a nivel de ministros era 8, 9, 10 meses. Yo duré un año y después 14 meses, que estoy por encima del promedio, pero en todo caso es una rotación muy grande. Entonces a ministro, tú lo puedes entender, hay cambios políticos, oye, son fusibles, etcétera. A nivel de director general, eso está muy mal. Director general, estamos hablando de ministro, viceministro y director general. Son aquellos que realmente toman las decisiones, hacen los análisis. En la época, cuando empecé a trabajar en el sector público, un director general estaba en el puesto 4, 5, 6 años. Ahí quizás el problema era, oye, ¿cómo rotar? Ahora estamos hablando de 9 meses. No se puede tener una administración pública con directores generales que duran 9 meses. El segundo número que les quería mostrar es las municipalidades. Como bien se ha hablado en los últimos eventos de CADE, del día de ayer también, es muy difícil hoy día pensar en reducir el número de municipalidades. Sin embargo, sí creemos que hay posibilidad de que se trabajen en conjunto. Y dos números. El 34% de las municipalidades no recaudan impuesto predial, es decir, recaudan predial cero. El principal ingreso de un municipio debería ser el impuesto predial. Entonces no recaudan predial, entonces se dedican a crear procedimientos o más multas para cubrir su financiamiento. Y el otro número que no lo he puesto acá es que el 87% de las municipalidades sus residuos sólidos, es decir, basura al final del día, las depositan en áreas no autorizadas. Entonces ahí lo que estamos planteando es que realmente creemos sistemas, uno, de recaudación de impuesto predial, un único organismo como se creó en Lima, que pueda agrupar a varias municipalidades y darles el servicio de recaudación. Y dos, a nivel de recojo de basura, exactamente lo mismo. Oye, crear el mecanismo para que se puedan juntar y crear economías de escala en lo que es el recojo de basura. Y para lo de funcionarios públicos, en la propuesta lo van a ver, hemos hecho tenemos una idea de, comencemos con 100 puestos claves en la administración pública y hemos dicho, empecemos con esos 100 puestos claves que están en la ejecución de los 52 proyectos de infraestructura priorizados, que son 4 sectores, y a ellos asegurarles 3 o 4 años para que lleven a cabo el proyecto, obviamente a través de un mecanismo de selección transparente, meritocrático, etcétera, pero que no puede hacer que venga un ministro y lo cambie simplemente sin una razón justificada. Creemos que este mecanismo puede ser interesante, probarlo ahora, infraestructura 100, después pasar a 200, 500 y ojalá lleguemos a 1000 puestos que se trabajen así y ojalá que también se pueda, en estos casos, poder pagar, remunerar mejor. Entonces son propuestas que están ahí en el documento y creo que es súper importante. Ya no me queda tiempo, pero marco regulatorio de APPs, hemos hecho el análisis, hemos comparado internacionalmente, tenemos una propuesta para simplificar, por lo menos reducir en 30% los pasos que se utilizan para los procesos de APPs. En infraestructura, ya hemos hablado mucho, pero exonerar de la solicitud de licencia de habilitación. Y les cuento, esta propuesta, no pude actualizar mi PowerPoint ayer, esta propuesta ya ha sido recogida parcialmente en el decreto de urgencia que les comenté. Mercado laboral, importantísimo, hemos actualizado la propuesta el año pasado, me ha gustado mucho el panel y la propuesta ayer de Claudia Cooper a través de una propuesta también de la Cámara de Comercio. Nosotros creemos que tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en pequeña empresa, la microempresa no. La pequeña empresa es 6 veces más productiva que la microempresa, tenemos que comenzar a crear pequeñas que se conviertan en medianas. De ahí hay un planteamiento muy simple, además está relacionado con lo que se aprobó ayer del CIS, que estas pequeñas empresas hay que bajarles la valla para que puedan ser formales. Que el CIS, que hoy día tienen los trabajadores informales, porque finalmente acceden al CIS, también pueda ser accesado desde la pequeña empresa. Y dos, creemos que para los trabajadores jóvenes de 18 a 29, el sistema pensionario
para las pequeñas empresas puede ser una carga muy fuerte. Entonces, planteamos un sistema tripartito donde el Estado pone una parte, el empresario una parte y el trabajador hasta un tope remunerativo, o sea, empresa, trabajador y Estado hasta un tope remunerativo y por un tiempo determinado. Lean esa propuesta que me parece que está súper interesante. En logística tenemos 3 instituciones, SENASA, DIGESA, SANIPES, que básicamente se dedican a lo mismo. Creemos que puede haber trámites que se agilizan, se simplifican, se hacen más transparentes si se logra tener una única autoridad dedicada en este tema. Ciencia y tecnología, algo que ya existe en el sector privado y queremos llevarlo al sector público. Impulsar la creación de laboratorios de innovación. Esto ha funcionado muy bien en Brasil y en Uruguay desde el sector público. En el Perú existen las empresas que conozco, todas tienen un laboratorio de innovación. La idea es poner al consumidor al medio de nuestras decisiones. Lo mismo debería hacer el sector público. Y les cuento que ya hay una experiencia muy interesante, se llama Catapulta, que es el Centro de Innovación de la ONP. La ONP atiende a 600.000, el sistema de pensiones peruanos público atiende a 600.000 pensionistas y a través de su sistema de innovación ha encontrado los procedimientos complicados y oportunidades. Y por ejemplo, hoy día puedes inscribirte en línea al sistema de pensiones, se pueden hacer pagos en línea. Entonces, realmente podría ser una medida que no involucra muchos recursos, pero puede ser importante para lograr. Entonces, concluyendo, es urgente impulsar la competitividad del país. Seguimos a media tabla. Hemos avanzado, sí hemos avanzado, pero es insuficiente. Y estoy convencido que hoy la palabra tiene que llamarse, más que propuesta, implementación. Y en eso se va a concentrar el Consejo Privado de Competitividad. Necesitamos, para avanzar, colaboración público-privada. Siento que este año hemos avanzado ahí, a pesar del contexto político. Políticas y propuestas buenas. Y finalmente, recordarles que la competitividad no es un tema solo empresarial, es un tema que finalmente lo que quiere y busca es generar oportunidades para todos. Para terminar, quiero que le dediquen 10 segundos, el año pasado les pedí 15, 10 segundos a que lean el titular, los titulares de esta página. Y decirles simplemente que sigo convencido que si trabajamos público-privado juntos, implementando las reformas que ya sabemos cuáles son, es posible que juntos escribamos estos titulares y lleguemos al 2049 como un país desarrollado, como planteó Juan José Garrido. Muchas gracias. Vision accomplished. Muy buenos días con todos ustedes. En primer lugar, agradecer a la presidenta de PAE, al presidente de CADE este año y un pequeño disclaimer. Trabajo en el Banco Central de Reserva del Perú toda mi vida, es mi casa, tengo camiseta BCR, pero en esta oportunidad participo a título personal. Por lo tanto, las opiniones que yo vierta o las preguntas que yo haga son exclusivamente de mi responsabilidad. Dicho esto, paso a felicitar a Fernando por esta extraordinaria presentación que nos ha hecho y a IPAE por este esfuerzo de mostrar al país que no basta con iniciar las cosas. Los peruanos tenemos esa tendencia a iniciar, a querer inventarlo todo, a proponer, a ser entusiastas el primer día y a decaer poco a poco en el intento. Fernando presentó esta propuesta, estas 77 propuestas, este plan de competitividad el año pasado y hoy día, en un esfuerzo de transparencia y de trabajo continuo con un equipo maravilloso que dirige Marisol y que está acá con todos ellos, han logrado presentar y han logrado compartir con ustedes estos avances. Y la riqueza de este trabajo, creo yo, es porque ha sido con ustedes. Porque ¿quién más, sino el sector privado,
el que conoce los tiempos que se pierden día a día en el tránsito, en los trámites innecesarios, donde cada ministerio, cada municipio, cada gobierno regional duplica innecesariamente las normas. Como Jorge Lazarte lo dijo ayer en una presentación tarde ya en este auditorio, el mismo Estado incumple normatividad que debiera ser vista antes de emitir normativa sectorial. Estamos viviendo en un Estado muchas veces que sobrecarga al sector privado. Y en este esfuerzo creo yo que lo más valioso de este plan, de estas 77 propuestas que se presentaron el año pasado y que hoy día se presenta un avance, constituye un esfuerzo imprecedente en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos permite medir exactamente dónde nos hemos entrampado y cuáles son esas soluciones que permiten retomar la senda del crecimiento. Por eso, Fernando, en ese sentido, y aprovechando la experiencia que tú tienes, rica, por cierto, 2 veces en el Estado, ¿no? Y creo que dijiste que ya no ibas a regresar y ahí queda. Fernando, aprovechando esta experiencia en el sector público y tu experiencia también en el sector privado, teniendo en cuenta que estamos a 1 año y medio de cambio de administración, ¿cuáles serían, a tu modo de ver, estas áreas, estos temas en los que debiéramos sentarnos para que el próximo año, cuando vengamos acá de 2020, podamos escuchar los avances que se han hecho, por qué no lo hicimos, en qué fallamos y cuáles son las tareas que cada uno de los empresarios puede llevarse para poder contribuir a que el próximo año el cumplimiento sea casi perfecto? Bueno, gracias, Magali. Primero, una aclaración, el informe 2020 ya no, el 77 era al principio, ahora ya hemos pasado a 84, y ahí ya hemos sacado las que se aprobaron y hemos puesto nuevas. Y creo que, si me dices por dónde priorizar y cómo asegurar, primero, creo que hemos logrado en estos meses donde funciona el Consejo Privado, lograr cierta estabilidad de la relación con los ministerios. Entonces ya se está generando este círculo de confianza. Más allá que ha habido cambios de ministros, por lo menos 3, hemos logrado que se continúe a nivel de los directores generales. Entonces, un primer tema es continuar esa relación. 2, yo sí creo que tener ahora que pasar a la implementación es súper importante, entonces ayudar a que se puedan implementar. Por eso hemos introducido este año este concepto, cuál es la herramienta, quién es la persona, quién es el área que tiene que realmente hacerlo. Y si me dices a mí hacia dónde tendría que priorizar, creo que infraestructura. Infraestructura creo que es un tema donde hay un consenso importante. Hay el plan ahora de los 52 proyectos que involucran más de 100 millones de soles, que además va a tener impacto en la economía, da mejores servicios a todos los ciudadanos. Entonces te diría, infraestructura es uno de los temas que priorizaría. Yo siempre creo que el tema laboral es importantísimo. La propuesta de ayer de la Cámara de Comercio con Claudia Cooper, la propuesta de nosotros a nivel de pequeña empresa, que no significa quitar ningún tipo de beneficio laboral a ningún trabajador, sino cómo podemos utilizar lo que ya existe para comenzar a formalizar, creo que sería mi segunda prioridad. Y 3, todo el tema institucional que tiene que ver con corrupción es un tema que tiene que estar presente y hemos hecho las propuestas correspondientes. Creo que empieza también por el Poder Judicial, Fiscalía y después ir bajando. Creo que por ahí son los 3 temas: infraestructura, mercado laboral y el tema de todo el tema institucional. Pero es la pregunta que siempre nos hacemos en el equipo, ¿dónde priorizamos? Pero sí queremos ser transversales y que hayan varios temas que los ministerios puedan ir cogiendo y avanzando en un sentido de prosperidad. Sí, sin duda los sectores que tú has mencionado son de gran impacto en la competitividad. Y lo que yo también quisiera y quería preguntarte es, IPAE tiene un trabajo extraordinario que hace a nivel de regiones, con estudiantes, con empresarios. ¿Hay algún canal de comunicación para poder transmitir, de manera que en estos eventos se pueda aprovechar para que este plan de competitividad vaya cuajando en las regiones
y los ciudadanos sientan que avanzamos, porque en realidad, digamos, un documento es súper útil porque te ordena. Tienes un plan, lo puedes leer, puedes entender, puedes cuestionar, puedes presentar mejoras, pero ¿cómo haces para que tú en el día a día, seas empresario, seas ciudadano, vayas a atenderte a un hospital y te atiendan, ya, digamos, olvidémonos de las colas, pero por lo menos después de 48 horas de cola, el médico te dé un buen diagnóstico y que la medicina que te recete te cure? Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar esa agenda del día a día con este plan de competitividad? Bueno, el plan, la verdad que es bastante aterrizado, ¿no? Llega, por ejemplo, a temas de salud, se mete hasta de cómo tienen que ser las políticas nacionales, tiene que haber un ente rector, cómo tiene que, por ejemplo, designarse a los directores generales, etc. Entonces, finalmente llega a esos puntos importantes para todos los peruanos. Ahora, para nosotros las regiones es un tema súper importante y es ahí donde le hemos puesto un énfasis especial en el trabajo 2019. Les cuento que ya va a ser la tercera versión, hemos publicado un índice de gestión regional, donde lo que hacemos es identificar cuáles son las regiones que están ejecutando mejor, que están avanzando mejor en sus proyectos. Y un trabajo que está pendiente y que lo queremos hacer, vamos a ver en qué momento de este 2020, es comenzar a crear, pero además no crear de decreto supremo, sino acercarnos a la región y decir, oye, ¿quiénes de ustedes regiones quieren que los ayudemos en tener planes de competitividad regionales? Entonces, el concepto que existe y ya ha funcionado en otros países, los consejos regionales de competitividad. Así que creo que vamos hacia un camino donde tratemos de llegar un poquito más en profundidad y granularidad, llegar a las regiones y dentro de ellos llegar a los diferentes sectores que realmente impactan en la empresa, pero también en el ciudadano. Gracias. Y también pensando en el trabajo de CADE Digital, por ejemplo, en el cual me ha tocado participar ya 2 años, creo yo que en el Perú hay una oportunidad inmejorable de acortar esas brechas en muchos sectores, haciendo uso del gobierno electrónico, ¿no? Porque de alguna manera te transparenta todos los procesos y te permite saltar, ¿no? Agigantadamente, a pasos agigantados, etapas en las que, digamos, no vamos a ir por todo el proceso, podemos de repente analizar procesos, podemos hacer una reorganización. ¿Cómo hacemos para que el sector público y el sector privado, ya que este es un espacio de coordinación público-privada, vayan a la misma velocidad, trabajen juntos, siempre teniendo al ciudadano en el centro? Interesante pregunta, estaba recordando lo que había hecho cuando trabajaba en el Estado, pero bueno, sí, realmente el sector privado está mucho más adelantado en términos de lo que es esa transformación digital. Y esa transformación digital lo que finalmente tiene es impacto en el ciudadano y los trámites se hacen más transparentes. El año pasado tuvimos me parece el presidente de Estonia, y nos hablaba que el único trámite que no era digital, Estonia, era el divorcio. Hasta creo que el matrimonio ya se podía hacer de forma digital. Entonces, realmente eso lo que hace es avanzar. Entonces, digamos, una de las propuestas que alguna vez hemos pensado, y me encantaría, todavía no sé cómo hacerla, pero digamos, cuando vengan las próximas elecciones, ver la forma de que los equipos técnicos, por ejemplo, del presidente que salga electo, etcétera, oye, ¿cómo lo llevamos a hacer realmente una visita por esos países que ya han avanzado en todos estos digitales? En el interín de lograr esto, que realmente se mira al mundo, porque ya muchos han realmente avanzado, yo creo que hay 2 cosas acá súper importantes que se puede hacer. Uno, todo el tema de lo que nosotros planteamos que es la calidad regulatoria, y dentro de la calidad regulatoria además incluir, y se ha incluido el concepto oye, ¿qué regulación se puede eliminar o se debe eliminar? Pero además, ¿cuál se puede volver digital? Entonces, realmente tomar en serio y que el análisis de calidad regulatoria se pueda aplicar también a regiones y a municipios, que es donde está realmente más atrasado. Y un segundo tema tiene que ver con la interoperabilidad, ¿no? Entonces, todo lo que hemos planteado, por ejemplo, este sistema de conexión entre los 5 ministerios para que haya un solo procedimiento a nivel de minería,
o lo que tú conoces muy bien en tu época de ministra de Comercio, que es el Sistema Único de Comercio Exterior. ¿Por qué no se puede hacer para todos los trámites dentro del Estado y para eso se puede utilizar la tecnología? Entonces, son dos cosas realmente sencillas que se pueden utilizar para realmente ponernos, para que ese chip digital, de transformación digital que ya las empresas es el día a día, también se pueda aplicar en el Estado. Todavía no veo al Estado trabajando en Agile o esos sistemas o Scrums, pero yo creo que en algún momento va a llegar. Creo que hay que tener un poco de esperanza. Sí, yo creo que es una muy buena oportunidad para compartir con el sector público y de alguna manera homogeneizar, compartimiento. A veces siento que trabajamos en compartimentos estancos, ¿no? Y estos 3 días aquí en CADE de aprendizaje total, de escuchar el potencial que tiene un país como el Perú, de escuchar las proyecciones en la sesión anterior de cómo en este momento el mundo es clase media. Y el Perú, afortunadamente, produce todo lo que ese mundo de clase media va a necesitar. Entonces, la tarea para todos nosotros es cómo hacemos para aprovechar ese mundo. Tenemos ya una economía abierta, tenemos 19 tratados de libre comercio puestos en vigencia. Somos parte de las economías más dinámicas del mundo y a ellos, teniendo en cuenta que el Asia va a ser el mayor demandante de alimentos en los próximos 30 años, tenemos que empezar como peruanos a pensar en serio y a dejar esas divisiones de yo soy público, yo soy privado, yo me quejo, tú te quejas, yo te señalo con el dedo, yo soy inocente. Tiene que acabarse esa forma de pensar. Este plan nos da tareas para todos. Y en esa línea, Fernando, ¿cuál sería tu sugerencia para que podamos aprovechar mejor esa demanda internacional, demanda no satisfecha, pero que a la par con este tema de la competitividad, que no hemos sido capaces de hacer políticas transversales de mejora en condiciones de oferta, de precio? ¿Cómo hacemos para no perder ese tren? Creo que tú deberías contestar esa pregunta. Pero no, bueno, lo hemos trabajado y lo hemos pensado, ¿no? Realmente hoy día tenemos un Perú que es abierto al mundo. Lo que nos falta es ser más competitivos para realmente poder aprovechar todo lo que se está dando fuera y que nuestros productos finalmente salgan. Para eso volvemos al tema, necesitamos una infraestructura de calidad, necesitamos, digamos, trabajar desde los privados también juntos, pero trabajar público y privado. Tenemos que tener un sistema logístico que realmente sea rápido y todo el tema también laboral, por ejemplo, cómo vamos a aprovechar todo lo que se viene en términos de exportación, etcétera, si no renovábamos la ley de promoción agraria, ¿no? Entonces, creo que hay un sinfín de posibilidades, creo que aquí se menciona muy bien. Y yo, el último tema que quisiera incluir es el tema del capital humano. Capital humano en el sector privado y en el sector público. Entonces, ahí sí hay una serie de propuestas que dice, oye, ¿cómo podemos hacer para mejorar la educación desde el colegio? Y ahí también donde el privado también tiene un rol, cómo mejorar las universidades. Creo que se ha avanzado con todo lo que es SUNEDU, pero cada vez acercarnos más a lo que finalmente está demandando el mercado. Y esas son otras capacidades que van cambiando y las universidades se tienen que ir adaptando, las empresas se tienen que ir adaptando y realmente tenemos esa gran oportunidad para ir reduciendo esas brechas que tenemos con otros países. Yo creo que las oportunidades están ahí, creo que hay que ponernos de acuerdo con políticas de Estado y vamos todos a apoyar en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la paciencia, por la disponibilidad para contestar estas preguntas y salgamos de este CADE con un mensaje esperanzador, un mensaje en el que hemos aprendido, hemos escuchado y vayámonos cada uno con una tarea concreta para cuando nos podamos reunir el próximo año, podamos haber avanzado un paso más en ese plan de competitividad nacional. Muchas gracias. Gracias.